¿Qué tal, amigos nuestros? ¿Cómo están? Un gusto enorme saludarles en una emisión más de Administrándonos con el IAPEM, el programa del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Como siempre, les saludamos y les invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen. Evelyn Clavel en la producción y coordinación, nuestra compañera Verónica en el control técnico y Raúl Cruz. Les reiteramos esta invitación. Hoy vamos a tener un tema en verdad interesante. Vamos a platicar acerca de los derechos humanos y para ello pues tenemos como invitado al licenciado Luis Fernando Betancur Martínez. Un tema apasionante, un tema necesario de abordar, derechos humanos y ética pública municipal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, licenciado Luis Fernando. Pues hablar de derechos humanos, pareciera que sabemos lo que es un derecho humano, ¿verdad? Pero en ocasiones como que se nos va en toda la amplitud de este término el concepto. Platíquenos sobre los derechos humanos. Sí, el conocer derechos humanos pues, ya es una obligación para todos. Y después de la reforma constitucional del año 2011, se volvió una obligación para todo servidor público el defender, promover y proteger los derechos humanos. En consecuencia, nos hace ahí una doble obligación, tanto para el ciudadano como para el servidor público, en que debemos de conocerlo. En nuestro país pasa mucho esto de que la gente sabe que existen los derechos humanos, sin embargo le cuesta trabajo todavía identificarlos. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que es ley en nuestro país, a uno le puede preguntar, bueno, dime cuáles son tus derechos. Escasamente te llegan a referir más de 10. Pues obviamente empezamos a ver que es un problema que tenemos que todavía formar y educar a la gente en la materia. Cuando en otros países nos enseñan que desde chicos se les enseña a promover, a difundir y sobre todo a defenderlos, ¿no? Así como exigimos, también debemos de cumplir con la obligación como ciudadanos, no ser autoridad. Y eso nos hace ver en un espacio social difícil, en lo que es la institución, en que llegue la gente a recurrir de ella, y el de cómo la gente debe de acceder a poder denunciar. Y ese mecanismo es en donde en México todavía nos sentimos un poco lentos en esto, ¿no? Cuando en otros no podemos hablar que pudieran recurrir a la institución, pero aquí la gente a veces no te confía en ella. O la gente desconoce para qué es la función, o desconoce cuáles son sus derechos. O sabe que ha sido víctima de una discriminación de sus derechos y por eso se le hace algo muy normal, ¿no? Y es que, licenciado Luis, hace algunos años, no muchos, muchos servidores públicos, pues veíamos a los derechos humanos más bien como un estorbo, como algo que obstaculizaba el buen trabajo, ¿no? Sí, siempre se nos ha enseñado, y fue una mala enseñanza que se nos decía a la gente, es que defienden delincuentes. No se defiende delincuentes, la institución defiende a la persona que ha sido transgredida. O no puedo ejercer un derecho que necesito porque este señor tiene otro derecho. Claro, pero aquí hay un equilibrio, y la gente debe conocerlo y hacerlos valer, a través de los mecanismos que la ley determina, para poder hacer valer tus derechos y protegerte. Y es una limitante para la propia autoridad, pero sin embargo te encuentras que a veces la autoridad no los conoce. ¿Qué puedes esperar del ciudadano? Claro. O que el servidor público que los conoce abusa de ellos en contra de la población, ¿no? Muchas veces, se da todavía, pero esto era más común en el pasado, que llegabas y decías, pues me corrieron. ¿Por qué? Pues no sé, pero me corrieron, voy a buscar trabajo. Y sus derechos humanos no los conocían. El funcionario o el servidor público que había despedido a tal trabajador violó los derechos humanos de esta persona, pero no lo sabía. Sí. Y, oye, pues, relación director-trabajador, pues yo decido, ¿no? Claro, aunque no es tema competente en materia laboral para las instituciones públicas de derechos humanos, sí es un derecho que se debe proteger a través de las instituciones. En este caso, juntas de conciliación y arbitraje, o lo que viene siendo para servicio público, las salas auxiliares del tribunal en materia laboral. Sin embargo, lo que a la gente le falta un poco es llegar a la autoridad, tenerle confianza y denunciar. ¿Cómo han ido evolucionando? Evolucionando con la población sí se ha dado mayor información. Hoy el joven tiene más información y tiene más voluntad de denunciar. Antes la gente, como tú lo decías, se conforma, le sucedía y dejaba pasar las cosas. Hoy ya se hace evidencia esto. ¿Y qué es lo que está sucediendo con todo lo que estamos cargando con las redes sociales? Que la gente tiene otros instrumentos.
y otros instrumentos para poder denunciar y hacer evidente los hechos que se dieron. Y en consecuencia hay más herramientas para poder hacer denuncia, porque también las instituciones públicas tienen la facultad de iniciar las investigaciones de oficio. Se presente o no se presente, cuando hay hechos evidentes, debe de investigarse. Y eso la población debe de acercarse, primero a tenerle confianza, y luego a denunciar. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer aquí es que la gente conozca cuáles son sus derechos, y nos cuesta mucho trabajo en esta materia. ¿Cómo la ciudadanía podemos conocer nuestros derechos? Porque pues seguramente a los estudiantes pues se los van a decir, ¿no? En las aulas de clase y todo eso, pero la gente mayor, la gente que pues apenas es nuevo esto. Sí, mira, a pesar de que no es un tema nuevo, para la gente sí le gusta, empieza a escuchar, le empieza a gustar lo que es el tema, qué es lo que debe de hacer. Puede ser a través de lo que es el internet, lo que puede ser a través de páginas oficiales, puedes cargarlo. Pues, hay la ONU, todo lo que es la función que hace la ONU, la Corte Interamericana, el Instituto Interamericano, la Comisión Nacional, la Comisión Estatal, aquí en esta entidad, y en algunos casos para el ámbito municipal, que la gran mayoría, para el caso del Estado de México, los organismos municipales, que son las defensorías. Puede acercarse, le deben de regalar trípticos, información, o dónde encontrar. Y los presidentes municipales e integrantes de los cabildos, de las direcciones, o el servidor público operativo, ¿tiene constante acercamiento a esto último que ustedes platicaron? Se dan dos cosas aquí. Uno, por principio constitucional lo deben de conocer, pero en la realidad hay un desconocimiento. Y ese es el gran reto que se tiene que hacer en la promoción y difusión y educación de los derechos humanos. Porque no solo es desconocer los derechos humanos, sí, muchas veces también estamos hablando de ética. Sí, de ética es conocerlos, defenderlos, llevar a cabo su realización hacia tu población. Para las autoridades eso cuesta mucho, pero sí se necesita realizar. Sí, porque, bueno, cada vez menos, pero en la realidad, muchas veces ciudadanos que no están de acuerdo con alguna acción por parte de un municipio, ciudadanos que a veces no están de acuerdo con una determinación, grupos de ciudadanos que rechazan determinados, pues a veces son violentados en sus derechos, ¿no? Claro, y para eso también tienes al Tribunal Contencioso Administrativo, para los actos de autoridad, pero la gente tiene que reeducarse a que hay instituciones fuera del orden municipal donde se pueden hacer valer los derechos. Sí, porque a veces ni siquiera sabemos a dónde recurrir. Exactamente, ¿no? La gente a veces es conformista en estos asuntos. Hoy la población debe despertar, debe de participar. No porque se inconforman son negativos, al contrario. Es gente que debe rescatar en la población para que hagan valer sus derechos. Y estos que sean ejemplo. A veces nos dice que alguna colonia algo tiene algún problema y ellos se tratan de decir que es una libre manifestación, pero también hay tribunales para poder indicar si el ejecutivo, en este caso municipal, hizo o no hizo bien en su actuar. Y eso hará cambiar las cosas. Sí, y a veces la falta de conocimiento tanto de uno como de otro, pues nos lleva a violar derechos humanos, a generar procesos equivocados, a hacer las cosas mal, ¿no? Claro, y como bien lo decías, también la ética, ¿no? La ética en el servicio público es un tema que debe de resurgir, debe de abarcarse a mayor número de gente. Tenemos una nueva ley de responsabilidades, tenemos un código de ética a nivel estatal, en los municipios se debe de empezar a realizar todo este tipo de ejercicios, pero sobre todo es formar al servidor público en la materia, regresar a la esencia para que se mueva esa manera de comportarse conforme a derecho. Es muy importante decir a la gente, bueno, ¿cuál es el principio de legalidad? Muy fácilmente se le puede decir, un principio constitucional, solamente puedes hacer lo que la ley te faculta, y hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando el servidor público desconoce la norma? Porque a veces, y es una realidad, llegan al servicio público por conseguir un trabajo, mas no se forman dentro del servicio público. Hay que desarrollar la vocación de servicio, y ese día la administración pública cambiará para todos lados. Así es. Y bueno, pues muy a tono con lo que estamos viviendo actualmente, la autonomía de los defensores de los derechos humanos, ¿no? Claro. Mucho se habla de que pues no cuentan con la autonomía, de que son farsas, de que pues son, incluso aunque existe un proceso tanto legislativo, pues se habla mucho de que, bueno, a veces es por dedazo, a veces por compadrazgo, a veces porque me conviene. Si en materia de derechos humanos su principal característica es la autonomía que debe tener. Si no tiene autonomía el titular,
para hacer libremente su trabajo, no se va a poder llevar esto a una realidad. Entonces siempre se le cuestionarán su origen, sea por un partido político, un compadrazgo, amistad o hasta familiar. A nivel municipal todavía no se ha podido quitar esto. Entonces al defensor municipal siempre se le etiqueta con la llegada del presidente. Podrá hacerlo, pero en su trabajo se verá reflejada esa autonomía. El defensor del pueblo en sus características es esa autonomía, pero también va de la mano la credibilidad e integridad que tenga en el desempeño de su trabajo. No podemos tener buenos defensores si los vemos frágiles en su integridad o en su independencia. Claro, y ahí regresamos nuevamente a lo de la ética. Exactamente. Te nombran en algún cargo, en este caso una defensoría o ser defensor en una comisión estatal, de ahí va por medio totalmente tu integridad. Claro. Pero hay muchos que dicen, pero pues ¿cómo voy a hacer caso a esto? Pues es hacerme el carajiri. Es la ética y es la legalidad de tus actos. Eso es lo que tenemos que aprender. Claro, y la integridad del servicio público. Entonces, ¿qué rescata esa integridad? El servicio público hoy requiere credibilidad, y la credibilidad empieza con la ética. Dar ejemplos y hacer cumplir la ley nos hará libres ante esto. Claro, y no es difícil, porque a veces nos metemos en camisa de 11 varas, ¿no? A veces por cosas absurdas, ¿no? Claro, mira, yo en los procesos de capacitación que se dan con el IAPEM se les dice muy claro. Hay que saber decir sí y saber decir no. Porque a veces también como población tenemos la culpa que todo queremos que sea así. Y los egos que tanto pegan. Exactamente. Todo a veces dice sí y a la hora de cumplir es cuando viene ahí la credibilidad. Hay que saber decir sí o no. Recordemos que la situación presupuestaria siempre es limitada. Claro. Y ese es un candado. A veces nos rebasa más el ego y la carrera política, ¿no? Claro, pero pues va de por medio a que uno es servidor público y termina esto. Así es. Hay que saber decir hasta dónde llega, ¿no? Y si una buena decisión que le permea a la mayoría de la población es hacerlo, sea del partido que sea, se debe de cumplir. ¿Y cómo está el pulso actual entre nuestros servidores, entre nuestros presidentes, directores, etcétera? ¿Hay una disposición abierta para de verdad actuar con ética, ajustándose a la ley, considerando los derechos humanos? Siempre está el mensaje positivo, pero a veces en la realidad en los resultados es cuando se cuestiona. Pero también esa toma de decisiones tiene que permear a los demás. Siempre se les dice, tienen que ser ejemplos los titulares, los ejecutivos, los ediles hacia su administración pública. Y es ahí donde viene el reto. ¿Cómo te vas a comportar y cómo vas a dar ejemplo a tu administración pública y en consecuencia a tu población? Y de ahí es donde viene todo este reto, ¿no? Que es cambiar. Hoy nuestro país necesita gente que cumpla, gente que empeñe su palabra y gente que pueda realizar su trabajo a favor de la población, no de unos cuantos, sino de la colectividad. Sí, y cosas tan básicas así como el manejo del lenguaje, por ejemplo. Claro. En ese sentido, pues hay muchos personas con gran capacidad administrativa, logística, de diferente naturaleza, pero que necesitan aprender mucho en torno a los derechos humanos, cómo comunicarse con el otro, cómo dirigirse, cómo solicitar las cosas, cómo generar un proyecto y ajustarse a las leyes, cómo decir no a esos que, pues ya con esta costumbre de los vicios que hemos tenido en nuestro país, oye, así se hace, yo te asesoro, ¿cómo decirles que no? ¿No? Claro, y aquí lo principal, bien lo tocas, es la formación y la capacitación. En ese sentido, ¿hay capacitación para los derechos humanos? Claro que sí, hay capacitación en derechos humanos, capacitación en ética, capacitación en legalidad. Es un ejercicio que se debe realizar desde las cabezas hacia abajo. Pero no es obligatorio. No es obligatorio, pero está en cada uno el obligarnos. Claro. Porque ahí viene exactamente la ética. No sé de esto, pero tengo que conocerlo, tengo que estudiarlo. No porque ya me eligieron, sé todo, no. Aquí nadie en el mundo nace con el conocimiento, se debe de informando. Ese es el reto de la administración pública, porque desgraciadamente a veces es de los trabajos en donde llega la gente con menos experiencia. En todos los ámbitos exigimos que tengan experiencia, pero en el servicio público no se exige. En consecuencia tiene que haber programas de formación de servidores públicos para que puedan acceder a estos puestos. Claro. Se han ido haciendo a lo largo de los últimos años pues programas donde se capacita a los diferentes niveles de trabajadores de los municipios, ¿no? De las administraciones municipales.
se sigue realizando este trabajo. ¿Usted considera que debe de reesforzarse, de hacerse más, digamos, más académico? ¿Cuáles serían las respuestas ante estos trabajos que se han hecho, que han dado resultados, pero no los que se esperan? Claro, mira, aquí lo que se tiene que hacer es una directriz profunda en toda la administración pública sobre derechos humanos. Y de ahí no solamente la tarea que hacen los organismos públicos en la formación y capacitación, debe ser toda la administración pública que se debe de impulsar. Debe de empezarse a surgir en nuestro país lo que son políticas públicas en la materia. Vemos grandes directrices a nivel federal o en algunos estados, pero hacia las localidades no hay. Entonces, los alcaldes deben de trabajar en formar dentro de sus planes de desarrollo lineamientos y políticas públicas a favor de los derechos humanos, ética y legalidad. Y de ahí cambiarán las cosas. Sin embargo, vemos ahí el sentido político, bueno, ¿cuál es el que da? Muchos hasta en el eslogan dan un tema de esto, pues la realidad es otra. Así es. El tiempo nos lleva a conocer cómo se vivió esto y cómo se debe hacer. Y lo ves en los resultados en la población. Sí, por sus ¿cómo dice el dicho? Por mis obras. Claro. ¿No? Y en ese sentido, ¿existen las instituciones adecuadas para que se pueda generar esta capacitación? No sé, me imagino, por ejemplo, a lo mejor un presidente municipal que convoca a su administración para que uno de los elementos primordiales es darles esta capacitación. Claro, lo primero es que se acerque, se puede acercar muy bien al IAPEM a solicitarlo. En algunos sitios se han estado haciendo esfuerzos en la materia, sin embargo estos esfuerzos deben ser permanentes para que pueda sensibilizarse al servidor público y buscar realmente un cambio en su actitud y en su manera de trabajar. Si todos como población se nos educara en la materia, tanto ética, legalidad y derechos humanos, tendríamos otra igualdad social, otra percepción sobre lo que es la vida pública. Yo te puedo poner un ejemplo, el consumo del agua. Muchos años se nos han estado educando en que debemos ahorrar agua, ¿no? Sí, campañas muy... Y meros, de hecho, y realmente tú dime qué educación sigue continuando con la gente, se sigue desperdiciando. Otro es la basura, que ya está creciendo este problema. Para la gente es muy fácil sacar la bolsa de la basura por la puerta, y ahí acaba apareciendo el problema. No se imagina todo el proceso que se lleva de transportarla manualmente a un camión, de un camión a una planta de transferencia a un relleno sanitario. Y más allá en las localidades donde no hay relleno sanitario, que tienen que llevarla a otro lado totalmente, 2 o 3 municipios más lejanos. Sí, sí. Y pagar todavía por ese servicio. Y un problema muy grave que deriva en otro problema de inseguridad, de trabajo alterno para un determinado sector de la sociedad que vive en las peores condiciones, dependiendo de los reyes de la basura, ¿no? Claro, entonces tú tienes que ver todos los problemas básicos se pudieran ir mejorando con la educación y formación de la gente. Confíen en su administración pública y la administración pública cumpliendo con la ley. A nadie le gusta andar fuera de andar, todo el mundo dentro del marco jurídico es muy difícil. Y siempre pensamos que las cosas fáciles son hacerlas, y no, andar conforme a la ley es una cultura, y es una cultura de ética, que es una evolución de ya todos estos temas. Y nos lleva a una vida más fácil, ¿no? Claro, pero a la gente hay que enseñarle en eso. Es muy difícil, es muy complicado, pero no es imposible. Claro. Hay muchos retos seguramente. ¿Qué hacer, licenciado? ¿Qué hacer? Empezar? Acceder a información y que la gente tenga la iniciativa de conocer. Conocer en todos los aspectos básicos y buscar que tengamos una sociedad más igualitaria. Las comisiones de derechos humanos que existen actualmente deben redoblar su esfuerzo, deben de abrir más hacia la sociedad, hacia los propios gobiernos, porque a veces hay pugnas, ¿no? Hemos visto cómo gobiernos municipales, estatales, incluso federales, se pelean con las comisiones de derechos humanos. Claro, es un proceso de educación, o sea, no porque me sea, hay que tener una madurez política y una madurez como servidor público. Si a mí me señalan algo es porque está sucediendo y tengo que aceptarlo. Siempre algo que se debe de esforzar mucho por parte de los organismos públicos es en la reinserción de esos derechos en la población. Si se comete alguna violación administrativamente, debe de lo antes posible resolverse el problema. Y esa es una cultura que se debe de tener en la población.
Si yo tengo un problema, ir a denunciarlo y la persona que recibe mi denuncia ver la manera de conciliar y mediar con la autoridad para que se me reintegren esos derechos. Eso es algo también muy importante, porque a veces esta acción de querer garantizar mis derechos humanos se convierte en una revancha, ¿no? Claro, y aquí lo que te decía, la reintegración de derechos es básico en esto. Si todas las administraciones públicas buscaran programas a favor de esta reintegración, se evitarían muchos problemas. Que inmediatamente existe una inconformidad, tratar de ver en qué se basa. Claro, de carácter administrativo, que son gran parte de estas. Si las administraciones públicas trataran de arreglarlos inmediatamente, la gente saldría diferente, saldría creyendo en la autoridad y creyendo en las instituciones públicas de derechos humanos. Y se formaría una cultura, porque la gente ya sabría dónde acudir y ese representante gestionar y mediar el problema con la autoridad. Claro, y seríamos más conciliadores, aunque debemos de apegarnos a la ley, que todo debe ser bajo la ley, bajo lo escrito, bajo la norma, pero también seríamos más conciliadores, porque de pronto en este tipo de cosas nos cerramos y nuestra verdad es nuestra verdad, y la tuya está equivocada, ¿no? Sí, no porque somos autoridad tenemos la razón, y por eso tenemos un marco jurídico y garantías individuales y derechos humanos que nos protegen, pero ahí la gente tiene que saber cómo hacerlos valer y la autoridad respetarlos. Así es un principio básico. Pues seguramente tendremos un reto, o tenemos un reto muy, muy grande, todos, ¿no? Autoridades y sociedad, para generar de verdad pues una defensoría de los derechos humanos real, que se vea reflejada y que dé confianza, ¿no? Claro, y cualquiera puede ser defensor y promotor de los derechos humanos. Un simple ejercicio lo podemos hacer en nuestra vida familiar. Desde la casa, ¿no? Desde la casa, a ver, díganme tus derechos, ¿no? A ver cuántos te nombran, ¿no? Y si los medios de comunicación tienen un compromiso muy, muy grande en ese sentido. Claro, parece, ¿no? Claro, hay una libertad de expresión, más no un libertinaje. Y de pronto en esta parte de apelar a la libertad de expresión, vemos expresiones que van más allá, sí, ¿no? Y siempre también el contrasentido es la verdad. Lo que me transmiten es la verdad, ¿no? Y que la gente crea en el medio que se le está hablando con la verdad de las cosas, ¿no? O al menos con la objetividad necesaria, ¿no? Claro que sí, y así debe ser. Y es un ejercicio diario. Nuestro país, a pesar de que ya tiene muchos años todo este fenómeno, todo este movimiento de derechos humanos, hace falta mucha promoción y educación. Pero en los dos sentidos, que el servidor público lo promueva y ayude, y que el servidor público lo realice. Muy bien. Y seguramente que en esa parte avanzaremos con pasos agigantados. Dicen que una sociedad educada, que sabe sus derechos, pero que también cumple con sus obligaciones, es una sociedad educada, evolucionada, y que enfrentará con mejores herramientas los retos que le vengan. Claro, México debe ser primer mundo y debemos aspirar a ser primer mundo desde cada día que esté sucediendo. Yo siempre les he dicho en los foros, todos los años que llevo trabajando en la capacitación, no puedes cambiar el mundo entero, pero puedes cambiar tu mundo. Y cambiar tu mundo te va a hacer libre ante esto. Claro, y te va a dar orgullo, ¿no? Por supuesto. Y qué bonito sería, pues México, no solo en el fútbol, no solo en el arte o en las ruinas arqueológicas o en el pasado esplendoroso, sino en el México actual de sus ciudadanos y de sus políticos. Por supuesto. Pues nos hablará diferente, ¿verdad? La historia será diferente. Licenciado Luis Fernando Betancourt Martínez, hay mucho que hablar en torno a este tema, seguramente nos pasaríamos hablando muchas más horas, pero claro, el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero agradecerle mucho su participación, agradecerle todos estos conceptos que ha vertido en este espacio de Administrándonos con el IAPEM. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes, amigos nuestros, por habernos acompañado. Les invitamos para que el próximo lunes nuevamente estén con nosotros en Administrándonos con el IAPEM.